Bueno, pues como decía, buenas tardes a todos. Soy Carolina Hernández, la responsable de comunicación de Bornay Aerogeneradores. Este es el tercer webinar de presentación de un producto con el que hemos empezado a trabajar y con el que estamos con muchas ganas de distribuir, de la empresa Salicru, los nuevos inversores Equinox 2 para el sector de las renovables. Tenemos con nosotros a nuestro CEO, Juan de Dios Bornay, el CEO de nuestra compañía. Y bueno, Bornay es una empresa que tiene más de 50 años de trayectoria en el mercado de las renovables, en el sector de las renovables, por lo que nuestra experiencia en dicho sector, pues bueno, ya hemos pasado por muchas andaduras y por muchas vicisitudes del sector, como todos conocéis. Y bueno, y aquí estamos y siempre encantados de aportar, de llevar energía donde no la hay, ¿no? Que es nuestra misión realmente. Así que esperamos poder con este nuevo acuerdo de colaboración aportaros un producto muy interesante para vuestras instalaciones. También contamos en la sala con Chelo Lechón, que es la coordinadora de delegaciones y la junta a dirección comercial de Salicru. Y también contamos que va a estar presente y os va a contestar a todas las dudas que tengáis con Sergio Layunta, que es el responsable de producto Equinox 2 de Salicru. Y bueno, Sergio directamente os va a decir hola y os va a contar un poco de la empresa Salicru y luego daremos pase a Juan de Dios, que va a hacer la presentación del producto. Muy bien, Carolina, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por estar aquí, a Bornay por confiar en nosotros, en nuestro producto y ir de la mano en este proyecto que seguro que será pues, bueno, beneficioso para todas las partes. Como bueno, los que no conozcáis Salicru, pues deciros que es una empresa, una multinacional nacional ubicada en Santa María de Palautordera, fundada en 1965. Por la familia Salicru. Y bueno, la misión de nuestra empresa pues, es asegurar la disponibilidad, la eficiencia y el ahorro energético con el máximo nivel de calidad y fiabilidad. Con una facturación anual pues, de 64 millones de euros aproximadamente, con 14 delegaciones en España con servicio técnico propio, con filiales pues, en África, China, Estados Unidos, Francia, Hungría, Marruecos, México, Medio Oeste, Perú, Portugal y Reino Unido, bueno, con equipos instalados en más de 130 países y con lo cual pues un referente en la fabricación de electrónica de potencia y sobre todo muy conocidos en el mundo de los UPS, que es donde pues todo el mundo nos enfoca y nos conoce. Y bueno, con los inversores solares, pues empezamos la andaduría cuando la existencia de los huertos solares, cuando había la venta red, y bueno, se vendía, digamos, todo lo que se generaba. Eh, Salió bastante bien, pero bueno, como ya sabéis que hubo, la normativa fue muy cambiante, se quitaron las subvenciones y entonces pues se frenó el desarrollo del producto hasta, bueno, hace unos 5 años que comenzamos a desarrollar los inversores solares, los Equinox 1. Y bueno, estos 5 años han servido pues, para conocer bien el mercado, conocer la demanda que nos pedían y desarrollar el nuevo producto que es el Equinox 2, que bueno, es una evolución del Equinox 1. Bien, pues muchas gracias, Sergio, por la presentación de la empresa y ahora Juan de Dios nos va a realizar la presentación del nuevo producto. Muy bien. Buenas tardes a todos. Simplemente, si durante la presentación surgen alguna duda, alguna pregunta, podéis ir dejándola sobre el chat y al final de la presentación contestamos a todas ellas. Podéis dejarlo ahí, tanto Carolina como alguien del equipo las va a ir anotando y luego las respondemos todas. Nada, simplemente ratificar un poco ya lo dicho por Carolina y por Sergio. Este es un proyecto que, bueno, bastante ilusionante en el que nos hemos involucrado junto a la gente de Salicru. Creo que es el momento de autoconsumo y aparte pues la gama de productos que vamos a presentar me genera muchísima confianza. Hemos trabajado duro y bueno,
espero que os guste y que por lo menos los resultados sean los esperados. Voy a compartir la pantalla. Aquí. Compartir. Ok. Bueno, aquí tenemos, como os decía, gama Salicru, Equinox 2, una gama de inversores para lo que es autoconsumo doméstico o autoconsumo comercial industrial. Va a estar compuesta por una gama de inversores monofásicos que su introducción está prevista para este mes de marzo, en una primera etapa, donde vamos a tener unos equipos, los Equinox 2S, con un MPPT y potencias de entre 2 y 3 kilovatios. Vamos a tener la gama Equinox 2 SX con 2 MPPTs y potencias entre 3 y 6 kilovatios, que luego seguramente se ampliará con potencias de 8 y de 10 kilovatios en monofásico. En una segunda fase, próximamente a partir del mes de abril, nos van a llegar los equipos trifásicos, primeramente con potencias entre 4 y 10 kilovatios y 2 MPPTs de entrada fotovoltaica. A partir de junio llegarán ya los equipos de mayor potencia entre 12 y 25 y entre 50 y 125 kilovatios. Luego, una vez incorporados tanto los monofásicos como los trifásicos, en una tercera fase nos van a llegar los equipos híbridos que estarán disponibles a partir de junio en la gama monofásica con potencias entre 3 y 8 kilovatios y la gama trifásica con potencias entre 4 y 12 kilovatios a partir de julio. En primer lugar, hemos trabajado bastante duro en cuanto a la fiabilidad y lo que es la calidad de los equipos. Hemos conseguido unos equipos que, como podéis ver en la presentación, seguros y fiables. Tenemos una alta eficiencia gracias al diseño tanto del equipo como la disipación térmica y demás, en unas dimensiones bastante reducidas y un peso bastante reducido. Tenemos el equipo incorpora protecciones integradas contra sobredescargas tanto en corriente alterna como en corriente continua. Podemos hacerlo compatible con redes complejas, es decir, cuando tenemos finales de línea, cambios de tensión bruscos, de frecuencia, etcétera, pues podemos trabajar para mejorar esa red. El equipo está construido en una carcasa de aluminio inyectada y además anticorrosión. Y gracias al diseño tanto de lo que es la electrónica como es del equipamiento, nos permite un amplio rango de equipos, modelos, potencias y demás, funcionales a diferentes temperaturas, un amplio rango de temperaturas y a diferentes altitudes, creo recordar hasta 3.000 metros sin llegar a ar con los equipos. El rendimiento, hemos llegado a rendimientos en el caso de los sistemas monofásicos y trifásicos hasta un 98.1%, 97,5% de eficiencia europea. Tenemos un amplio rango de voltaje de entrada, equipos que empiezan a funcionar desde los 50 voltios y en el caso de los trifásicos trabajan hasta 1000 voltios. Tenemos una capacidad de sobrecarga en continua del 10%, 30% de potencia superior fotovoltaica a la nominal del equipo. El algoritmo de los MPPTs es de una alta precisión, lo que nos permite tener esa eficiencia, por decirlo de alguna manera, récord. Y también está preparado el equipo para trabajar en los paneles de mayor potencia. Tenemos una corriente de entrada de hasta 15 amperios que nos permite trabajar con módulos hasta 500, 540, 550 vatios. La instalación o la aplicación es fácil. Como os decía, un diseño muy compacto y ligero, permite que lo podamos instalar por una persona fácilmente. Todos los conectores plug and play, con lo cual es llegar, poner en marcha, conectar y a funcionar. Tenemos opciones de comunicación que vienen en primer lugar de serie en el equipo, como puede ser el Wi-Fi o el RS485, y tenemos otras opciones como puede ser el GPRS o el LAN. Gracias a esto podemos actualizar el equipo remotamente y también el equipo dispone de un display OLED para poder hacer lo que es configuración, vista de parámetros y adicionalmente a través de la aplicación móvil o aplicación web podemos ver también lo que está pasando en el equipo, monitorizaciones y demás. Dentro de lo que es las monitorizaciones tenemos dos opciones. La básica, que son monitorizar el equipo durante 12 horas. Esto está incluido en el equipo y viene de serie y se permite gracias a que el equipo lleva tanto la parte de monitorización como la pinza amperimétrica, de modo que
podemos monitorizarlos sin necesidad de accesorios adicionales. Además, trabaja las 12 horas porque buscando la optimización tanto de consumos en reposo y demás del equipo, trabaja esas 12 horas porque se alimenta de la parte continua, es decir, cuando hay fotovoltaica tenemos alimentación del equipo y por lo tanto está monitorizando. En esas 12 horas vamos a poder monitorizar tanto producción como consumo, como también hacer vertido cero. Si al contrario lo que necesitamos es monitorizar todo lo que es, sobre todo la parte de consumo, las 24 horas, pues hay un accesorio opcional que se puede instalar en el equipo y que se alimenta de corriente alterna y que nos permite monitorizar las 24 horas. En el equipo, como os decía, hemos trabajado bastante duro para poder conseguir la máxima calidad en cuanto a componentes, en cuanto a equipo y demás. Por ejemplo, se trabaja con IGBTs de carburo de silicio de última generación o se trabaja con un sistema BOST de conversión que nos permite aumentar la eficiencia al 99 prácticamente de eficiencia. Que esto supone aproximadamente un 0,6, un 1% más que muchos de los inversores que podemos encontrar en el mercado. Si echamos un vistazo a lo que es la electrónica, pues vemos aquí un primer pantallazo de lo que es el interior del equipo. Vemos, por ejemplo, que todos vienen con un seccionador de corriente continua, que confiamos en la marca Santon, de primera calidad. Y luego toda la parte de conexiones de tanto corriente continua como corriente alterna se trabaja con conectores Staubli o multicontact, como se le conoce en el mercado. Internamente podemos ver toda la composición de la electrónica, pues prácticamente todas las marcas son de primer nivel. Podemos ver la parte del booster donde se trabaja con Infineon, ON Semiconductor o ST. Tenemos la parte de condensadores donde se trabaja tanto con Kemet como con Panasonic. Tenemos el interruptor de fallo a tierra, por ejemplo, que trabajamos con Sinomac. O la parte del circuito o la parte del DSP, Panasonic y ST. Como veis, primeras marcas para la mayoría de los componentes, ¿no? Otra de los ejemplos claros es en la parte de condensadores del bus de continua, que se trabaja, como decíamos, con Kemet y Panasonic, pues condensadores, por ejemplo, de 550 voltios, 110 microfaradios y doble 85. Marca de primer nivel, líder en el mercado, con una fiabilidad muy elevada, resistencia a temperaturas y mayor vida útil, al fin y al cabo. En la parte del filtro de salida, lo mismo, trabajamos con Panasonic y Kemet igual, 380 voltios, 3,3, 4,7 microfaradios y doble 85. Es decir, como veis, no hemos escatimado aquí en nada para que el equipo nos dé todas las garantías en cuanto a durabilidad y producción. Si nos fijamos en la placa, el circuito impreso es un único circuito todo en uno, solo una pieza, que va en la parte de los componentes diferentemente repartidos a lo largo de la placa y que van anclados directamente sobre la carcasa trasera del equipo, que es aluminio, como decíamos, inyectado y que, como veremos, tiene unas aletas en la parte inferior para repartir de forma uniforme todo lo que es la disipación de calor. Según los ensayos que hemos hecho, la temperatura interior del equipo está alrededor de 10 grados por debajo de otros equipos que hemos podido analizar y que hemos podido comparar que tenemos en el mercado. ¿De qué equipos está compuesta la gama? Pues como os decía, en un primer momento van a llegar durante este mes de marzo los equipos monofásicos. La gama más básica con un MPPT que a priori va a estar con 2 y 3 kilovatios y un equipo intermedio que se va a introducir a posteriori de 2,5 kilovatios y la gama de 2 MPPTs que va a estar compuesta de 3, 3,6 kilovatios sobre todo para el mercado portugués, 4, 5 y 6 kilovatios principalmente. Si vemos las características, estamos hablando de que las medidas son relativamente reducidas. El equipo de un MPPT tenemos 33 centímetros de ancho por 30 de alto y 11,5 creo que recordar de ancho, de profundidad, con tan solo 6,5 kilos de peso. Los equipos con 2 MPPT son un poquito más grandes, 41 centímetros por 36 y 11,5 de profundidad igual. Y en este caso 13 kilos de peso, tanto la unidad de 3 kilovatios como la unidad hasta los 10 kilovatios que, como os decía, se ampliará a posteriori.
Podemos ver en la parte trasera cómo tenemos la parte de anclaje, llevamos una pletina que va anclada sobre la carcasa, vemos la parte trasera con el disipador atleteado y lo que es el anclaje a pared se hace a través de una chapa que atornillaremos a la pared y que ancla sobre ese soporte de fijación. Si vemos la parte inferior, todo lo que son conexiones y demás los hemos trasladado a esta parte, a la parte baja del equipo, intentando protegerlos pues, de cualquier humedad, cualquier polvo y demás que se pueda ir pegando al equipo, pues lo tenemos todo en la parte inferior y por lo tanto está más protegido. Como vemos ahí, esos 11,4, 11,5 centímetros de grosor. A la parte izquierda vemos el seccionador de corriente continua. A continuación vemos los conectores MPPT, que en función si es 1 o 2 MPPT tenemos 2 o 4 conectores, uno por cada MPPT y cada polaridad, positivo y negativo. A continuación vemos el conector Wi-Fi GPRS, que es el que nos va a permitir la monitorización y lo que es la lectura del equipo en remoto. Luego tenemos dos conectores que son para los accesorios, el transformador en la parte superior y otros accesorios en la parte inferior. Y por último, a la parte derecha podemos ver el conector de corriente alterna. Todo muy compacto, como podéis ver, de primera calidad y todo perfectamente integrado. A rasgos generales, lo que es la carcasa, el diseño que lo hemos cuidado bastante en cuanto a colores, que sea bastante discreto, display OLED para una mejor resolución y lectura de todo lo que son los datos de monitorización. El display OLED nos da una vida útil mayor que otros displays tipo LED o LCD, nos permite trabajar con diferentes ángulos de visión y también a diferentes rangos de temperatura. Puede trabajar perfectamente hasta 85 grados. La carcasa, como decíamos, en fundición de aluminio, nos permite una alta disipación del calor. Ya hemos visto que toda la electrónica está totalmente dividida a lo largo de lo que es la carcasa para mejor disipación. Material totalmente anticorrosivo, con lo cual podemos dar una garantía de 25 años anticorrosión y obviamente que sea fácil de manejar, que no se nos escurra de las manos, ¿no? Todo el conexionado lo tenemos en la parte baja del equipo, en la parte inferior, de modo que no se pueda quedar ahí polvo o humedad, etcétera. Todos los conectores de máxima calidad y protecciones IP. En primer lugar, podemos ver aquí las características de los equipos. En este caso, si queréis, saltamos la parte de un MPPT y lo vemos directamente con la de 2 MPPTs, que al fin y al cabo es muy similar. Pero como os decía, la potencia de entrada fotovoltaica podemos llegar a trabajar hasta con un 30% superior a la potencia nominal. En este caso vemos como, por ejemplo, el 3 kilovatios se puede llegar a trabajar picos de hasta 4,8. En el caso de 5 podemos llegar a trabajar hasta con 8 kilovatios de parte fotovoltaica. La tensión de entrada, en este caso, trabajamos para arranque del equipo 100 voltios, 120 voltios para inicio de la inyección a red y el equipo va a trabajar entre 100 y 550 voltios con una tensión máxima de entrada de 600 voltios. La tensión nominal asignada, la tensión nominal de trabajo son 360 voltios. Tenemos la corriente máxima de entrada 15 amperios, corriente cortocircuita 15 amperios y como veíamos los conectores de entrada tenemos 2 MPPTs con un conector por cada polaridad, es decir, 2 MPPTs, 4 conectores, 2 positivos, 2 negativos. En la potencia de salida estamos exactamente igual, tenemos un 10% de potencia por encima de la nominal, podemos ver cómo tenemos el equipo de 3 kilovatios que podemos llegar a vertir hasta 3,3, el de 5 podemos llegar a vertir hasta 5,5. 220, 230 voltios, 50-60 hercios, más menos 5. La corriente de salida depende de la potencia del equipo, factor de potencia 1, 0,8 inductivo, 0,8 capacitativo. Y lo importante, comentábamos antes, rendimiento máximo 98,1% o 97,5% en el caso de rendimiento europeo y la eficiencia del MPPT 99,9%. Si pasamos a la gama trifásica, aquí tenemos 3 tipos de carcasa principalmente. La primera con 2 MPPTs y que vamos a trabajar las potencias entre 4 y 25 kilovatios, concretamente 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20 y 25 kilovatios.
Un siguiente tipo de carcasa con 33, 40 y 50 kilovatios y 4 MPPT, y la carcasa de mayor tamaño con 10 MPPT y 100, 125 kilovatios de potencia. Si vemos las dimensiones, también hemos buscado lo más reducido posible dentro de esas características de electrónica que hemos detallado. En el caso de la gama de 4 a 25 kilovatios estamos hablando de equipos de 55 centímetros de ancho por 41 de alto y 17,5 centímetros de profundidad. Todos ellos llevan el display OLED, igual que la gama monofásica. Y en el caso de los 4 a 25 kilovatios hablaríamos de 23 a 29 kilos de peso. La gama de 4 MPPT con 33 a 50 kilovatios estaríamos hablando de 60 centímetros de ancho por 40 de alto y 27 de profundidad, con 42 kilos de peso. Y la gama de 100-125 estaríamos hablando de 1 metro prácticamente de ancho por 68 de alto y 29 centímetros de profundidad, con 82 kilos de peso. Si vemos las características, muy similares a lo que hemos estado hablando, es decir, 30% por encima de la potencia fotovoltaica, lo que podemos llegar a inyectar al inversor. Aquí, por ejemplo, un 5 kilovatios podríamos inyectar 6,5, un 8 kilovatios podríamos inyectar 10,4 o un 12 podríamos llegar a 15,6. El rango de tensión de funcionamiento, en este caso 150 para que el equipo se ponga en marcha, 180 voltios para empezar a inyectar, y el equipo va a estar trabajando entre 160 y 1000 voltios. La tensión máxima admisible van a ser 1100 voltios y la tensión nominal, tensión asignada de funcionamiento, 600 voltios en corriente continua. Aquí tenemos una corriente máxima de entrada de 15 amperios y una corriente de cortocircuito de 20 amperios. Todos con 2 MPPT, 4 entradas, 2 positivas, 2 negativas, una por MPPT. Y en el apartado de lo que es salida hacia la red eléctrica exactamente igual, potencia nominal y un pico del 10% superior. En este caso, la eficiencia baja un poquito respecto a la gama monofásica y estaríamos hablando de equipos entre el 98.1 y 98.6 de eficiencia y entre el 97.9 y 98.2 de eficiencia europea. Siempre los MPPT con una eficiencia del 99.9%. Si vemos la gama de la siguiente tipología de caja, estaríamos hablando de 15 a 25 kilovatios. Vemos que las características son prácticamente las mismas, a diferencia de las potencias admisibles, intensidades y demás, y el voltaje de entrada, que en este caso es igual que la serie hasta 12 kilovatios. Si vamos ya a la parte, a ver qué me he pasado aquí, correcto, de la gama 33 hasta 125 kilovatios, aquí ya vemos unas diferencias sustanciales, sobre todo en la parte del 100 y el 125 kilovatios, sobre todo porque vamos a trabajar con 10 MPPT, con corriente máxima de entrada hasta 26 amperios y la tensión realmente de trabajo es algo superior a las gamas más inferiores. Lo mismo, eficiencias 98.8, 98.3 eficiencia europea, de las más elevadas del sector. Y pasamos a ver un poco lo que es la monitorización. Como os decía, el equipo de serie incorpora todos los accesorios para hacer la monitorización a 12 horas. La monitorización es lo que podemos ver en la parte izquierda de la pantalla, es decir, en 12 horas con el módulo comunicación 485 Wi-Fi Equinox, que va incluido, podemos monitorizar lo que es producción. Si añadimos el transformador, también incluido la pinza amperimétrica, lo que vamos a poder hacer es monitorizar tanto producción como consumo y a la vez hacer las programaciones correspondientes para vertido cero o adaptación de la generación con respecto a los consumos que tenemos. En este caso, 12 horas, es decir, la alimentación viene dada por el equipo por la parte fotovoltaica, por lo tanto, mientras tengamos esos 50-80 voltios que el equipo se mantiene en marcha, el equipo va a estar monitorizando. Por debajo de ese voltaje, automáticamente se desconectará y no seguirá monitorizando, sobre todo el consumo, porque obviamente producción no tenemos. Si añadimos el accesorio, el módulo SM1 Equinox, lo que vamos a hacer es, ese módulo se alimenta desde la parte de corriente alterna, por lo tanto va a estar funcionando las 24 horas y por lo tanto vamos a poder monitorizar. Con el módulo y la antena se va a poder monitorizar las 24 horas lo que es generación.
Con el módulo más la antena y la pinza amperimétrica podemos monitorizar tanto generación como consumo y además hacer el vertido cero. El vertido cero, antes de avanzar, a priori está previsto que esté certificado para poder hacer vertido cero legalmente. De momento va a salir al mercado pudiendo hacer vertido cero, pero sin estar certificado para ello. Pasamos ya a los equipos híbridos, que es quizá la mayor apuesta, no tanto, es toda la gama, ¿no? Pero el equipo híbrido es el que de momento está teniendo más acogida y está despertando mayor interés. En este caso hemos buscado tener un equipo que reúna todo en uno, es decir, all-in-one, que nos permita, sin necesidad de añadir otros accesorios, tener todo lo que está demandando el mercado. Creo que lo hemos conseguido, se está trabajando ahora mismo en la parte más de firmware para conseguir todas las funcionalidades que se quieren tener, pero el equipo ya está probándose y trabajando en laboratorio sin ningún problema. Como datos importantes, se consigue una eficiencia máxima de hasta un 97,6%. La salida de backup, es decir, cuando la red eléctrica no esté presente, va a poder ser de hasta el 100% de la potencia nominal. Tiene la funcionalidad UPS, con lo cual en ese corte entre que tenemos red eléctrica y pasamos a batería, el tiempo de corte es menor a 15 milisegundos, con lo cual no se aprecia ningún tipo de corte y por lo tanto no se va a notar ni en una luminaria, ni se va a desconectar un ordenador, ni va a pasar nada absolutamente. Tenemos una adaptabilidad de salida para todo tipo de cargas, es decir, tenemos la salida principal que va a funcionar como un inversor de autoconsumo, en el que si no hay red no vamos a poder tener las cargas conectadas, y tenemos la salida backup donde podemos conectar todo tipo de cargas. Principalmente si hablamos desde por ejemplo, un diseño para una instalación doméstica, la mayoría de cargas pasarán por la salida backup, que tiene las mismas funcionalidades. Si ya, por ejemplo, vamos a pasar a un tipo, pues que tengamos una bomba de agua, que es una potencia elevada, que tengamos cualquier circunstancia, cualquier equipo que no es necesario que funcione cuando no tenemos red eléctrica, pues saldrán por la salida estándar y el resto por la salida de backup. Tenemos una capacidad de carga-descarga rápida de hasta 30 amperios, lo cual nos va a limitar, en cierto modo, la capacidad de salida en función de la batería y el voltaje de batería que vamos a tener, y que va a venir determinado sobre todo por el voltaje de entrada de batería, que una de las principales características también es que nos permite un amplio rango de trabajo, con lo cual podemos trabajar con diferentes modularidades en cuanto a baterías, lo que hay ahora mismo en el mercado en baterías de alto voltaje. Por ejemplo, en el caso de la gama monofásica podemos trabajar con un rango entre 80 y 550 voltios de corriente continua de entrada de batería, lo que nos permite trabajar en módulos entre 1 y 7 módulos. En el caso de los trifásicos vamos a poder trabajar entre 150 y 1000 voltios de corriente continua de entrada, lo que nos supone entre 2 y 7 módulos. La carga-descarga, como decíamos, está limitada a 30 amperios. Esta es o va a ser compatible con cualquier tipo de batería de alto voltaje. En este caso, ahora mismo tenemos la propia batería Salicru o la batería Pylontech, que es compatible. Cuando hablamos de alto voltaje y esta modularidad, por ejemplo, hablamos de baterías que son baterías que van a trabajar a alto voltaje, pero que son módulos de 48 voltios y 3,5 kilovatios. De modo que en este ejemplo que tenemos en pantalla, por ejemplo, en la Pylontech H1 los módulos son de 48 voltios. Si trabajamos con dos módulos vamos a tener 96 voltios de corriente continua y 7 kilovatios de capacidad almacenada. Podemos llegar hasta 7 módulos que vamos a tener 336 voltios de corriente continua y 24,5 kilovatios almacenados. Si, por ejemplo, cogemos la batería Pylontech H2, en este caso cada módulo son 96 voltios y 3,5 kilovatios. Podemos conectar desde 1 hasta 4 y llegaríamos a tener 384 voltios, 14 kilovatios almacenados. Si tenemos en cuenta esa carga máxima de 30 amperios, obviamente si trabajamos con 100 voltios, dos módulos solamente, y tenemos una limitación de 30 amperios, vamos a tener 3 kilovatios solamente de posibilidad de entrega. Si montamos un inversor híbrido de 5 kilovatios con solamente dos módulos,
aunque sea 5 módulos, no nos va, 2 módulos, perdón, y aunque sea 5 kilovatios la batería, no nos va a permitir sacar más de 3 por esa limitación de amperios. Por eso también hay una serie de recomendaciones en cuanto a cantidad de módulos mínimos por cada inversor. Aquí vemos un esquema tipo de cómo sería el funcionamiento de los equipos híbridos. A la derecha vemos la parte de generación, la parte fotovoltaica, y bajo las baterías que se va a conectar en corriente continua. Con ese color azul vemos ese circuito de corriente continua. A la derecha vemos la parte de corriente alterna, donde tendríamos la red eléctrica con el méter y la pinza amperimétrica conectada al inversor, la parte de los consumos, cualquier tipo de consumo en la parte superior, y la parte de backup, donde tenemos ahí dibujado tanto frigorífico como lavadora, ¿no? Entonces, podemos, como decíamos, la capacidad de salida de backup es de hasta el 100% de la potencia nominal, con lo cual podemos trabajar indistintamente con una o con otra. En cuanto a la gama de equipos disponible, vamos a tener la gama monofásica con potencias de 3, 4, 5, 6 y 8 kilovatios, y la gama trifásica con 2 MPPTs, ambos equipos, y potencias de 4, 5, 6, 8, 10 y 12 kilovatios. Si vemos las medidas, muy similares al resto de equipos, la gama monofásica y la gama trifásica, las dos tienen 55 centímetros de ancho por 41 centímetros de alto y 17 centímetros y medio de profundidad, todos ellos con 23 kilos de peso y todos ellos con el display OLED y además ese indicador de estado de batería que podemos apreciar en la fotografía. En cuanto a características, repasamos la parte monofásica. Tenemos el equipo 3 kilovatios, tiene las mismas características en la parte fotovoltaica que hablábamos en el caso de los inversores de conexión a red, hasta 3,9 kilovatios de entrada fotovoltaica. El rango de fotovoltaica estaríamos trabajando entre 80 y 100 voltios para arranque e inicio de funcionamiento, 100, 550 voltios como rango de tensión MPPT, tensión nominal de funcionamiento 360 voltios y tensión máxima de entrada 600 voltios. Tenemos la corriente máxima de entrada 15 amperios que nos permite de igual modo trabajar con módulos hasta 550 vatios, 2 MPPTs. Y por otro lado tenemos la entrada de batería. La entrada compatible con cualquier batería de litio de alto voltaje que nos permita trabajar entre esos 100 y 500 voltios que vemos ahí como rango de funcionamiento, que tenga comunicación con el equipo, es decir, inversor, híbrido y batería tienen que comunicarse y mandarse y recibir información. La comunicación la vamos a poder hacer por CAN o por RS485, con esa limitación que hablábamos de 30 amperios máximo en toda la gama y 63 amperios con el fusible de protección. La compatibilidad o los módulos recomendados, como hablábamos, en el caso del 3 kilovatios serían 2 módulos, en el caso del 4 kilovatios 3 módulos, 5, 4 módulos, 6, 4 módulos y 8 hasta 6 módulos o 7 módulos sin problema. Esto hablamos de capacidad mínima, de batería mínima recomendada. En cuanto a la salida de red, exactamente lo mismo, 3, 4, 5, 6 y 8 kilovatios. Podemos llegar a inyectar hasta un 10% por encima de la nominal. La capacidad en función de la potencia del inversor y el resto de equipo todo exactamente igual a lo que hemos venido viendo. En la salida backup podemos llegar a ese 100% de la potencia nominal, de ahí que veáis en las características 3, 4,2, 5, 6 y 8 kilovatios. Siempre 220 monofásico, 380 trifásico, 50-60 hercios, 5 menos 5 más 5 hercios. Y el rendimiento máximo estamos hablando 97,6%, 97% europeo. Y el rendimiento tanto carga como descarga de las baterías 96,6% en ambos sentidos, carga-descarga. En cuanto a los modos de funcionamiento, como os decía, se está trabajando en el firmware para conseguir todas las funcionalidades posibles. A priori los modos en los que vamos a poder trabajar son diferentes. En este caso vemos el modo automático. En el modo automático lo primero que va a hacer el equipo es la generación fotovoltaica va a ir destinada a cubrir en primer lugar los consumos, la demanda energética que tenemos en la vivienda o en el comercio o en la industria.
Si tenemos un excedente, la segunda prioridad es cargar la batería. Y si generamos más energía de la que estamos consumiendo y la batería está cargada, entonces enviaremos hacia la compañía eléctrica. Obviamente podemos funcionar en paralelo y cuando la producción sea menor de la producción fotovoltaica sea menor de los consumos de los que estamos teniendo en cada momento, en primer lugar la fotovoltaica abastecerá parte de ese consumo, el restante va a ir de descarga de la batería y el resto, si fuera necesario que no llegáramos a cubrir el 100%, pues vendría dado desde la red eléctrica. Un segundo modo de funcionamiento sería el peak shaving, en donde la parte fotovoltaica va a estar generando la potencia que se necesita, pero obviamente en esos picos de consumo no somos capaces de suministrar el 100% de la demanda, con lo cual, en primer lugar, vamos a descargar la batería añadiendo esa potencia, es decir, 2 que estamos generando más 2 que podemos estar descargando de la batería en la potencia del inversor, 4 kilovatios, vamos a poder suministrar hasta 4 kilovatios hacia los consumos. Nunca vamos a poder suministrar más potencia de la potencia nominal del equipo, independientemente de que tengamos la máxima radiación y la batería esté cargada. Obviamente la parte electrónica no nos lo va a permitir. Si en caso de que no tengamos suficiente, la red eléctrica y se van a poder sincronizar en paralelo unos y otros. Modo UPS, obviamente, y como la palabra bien lo define, en este caso el equipo lo que va a hacer, la máxima prioridad es alimentar los consumos y tener la batería cargada al 100%, porque sabemos o tenemos constancia de que vamos a tener diferentes fallos de red o vamos a poder necesitar energía desde la batería. En este caso, prioridad, consumos más batería descargada. No vamos a descargar para alimentar los consumos si no es necesario y esa necesidad va a venir determinada de si tenemos o no tenemos red eléctrica. Cuando se produzca cualquier fallo, los equipos que estén conectados a la salida backup se van a alimentar directamente desde la batería. En el caso modo económico, este quizás sea el más retrasado y el que más funcionalidades hay que implementar, pues se va a poder programar todas las cargas, descargas de la batería, tiempos de uso, etcétera. Es decir, lo que vamos a poder hacer aquí en este modo es configurar el equipo de modo que en las horas de mayor coste energético trabajemos o maximicemos la prioridad de autoconsumo, tanto desde la parte fotovoltaica como desde baterías. En la parte más económica del día, es decir, donde la energía nos cuesta menos dinero, podremos cargar la batería y alimentar los consumos, dejando el equipo, por ejemplo, en stand-by. O podemos hacer el peak shaving, carga-descarga en función de la demanda energética, los equipos conectados y los costes energéticos en cada momento. Por último, el modo aislado. Al final, este equipo tiene la funcionalidad de trabajar en modo aislado, off-grid, de modo que lo que vamos a tener es un equipo que para nada tiene presente la red eléctrica, es decir, la parte fotovoltaica a través del inversor va a suministrarnos a los consumos y el exceso de generación, que siempre la vamos a tener, por supuesto, va a ir destinada a la carga de baterías. Cuando la radiación solar está por debajo de la demanda, descargaremos batería. Cuando no tenemos radiación solar, se va a descargar la batería. Obviamente aquí os decía que siempre la generación va a ser superior a la demanda porque si no tenemos red eléctrica, cuando se nos caiga el sol, cuando no tengamos producción solar, vamos a tener que tener suficiente capacidad en baterías para alimentar el resto del día, el resto de horas de consumo desde la batería. Aquí se está trabajando también en las funcionalidades porque ya ha surgido esta pregunta en anteriores webinars. ¿Podemos arrancar un grupo electrógeno? Sí, podemos arrancar un grupo electrógeno. Podremos arrancar el grupo electrógeno como sucede con otros equipos de aislada cuando tengamos una potencia superior a o cuando la batería esté prácticamente llegando a una profundidad de descarga que ya nos ponga en compromiso el sistema, vamos a poder arrancar ese generador. Ese generador o conectar un relé que nos conecte a la red eléctrica o lo que sea, ¿no? De ahí lo que conseguimos es que vamos a tener una entrada de corriente alterna en el equipo y por lo tanto alimentamos nuevamente los consumos que están ahí conectados y que necesitamos alimentar y al mismo tiempo cargar la batería desde esa entrada de corriente alterna como haríamos como si fuera red eléctrica.
Tenemos las opciones de monitorización que hemos visto, 12 y 24 horas, y para ello tenemos la plataforma web y tenemos también las aplicaciones tanto para Android como para iOS. Dentro de esas aplicaciones tenemos la capacidad de poder ver las diferentes, a nivel usuario podemos ver diferentes instalaciones dentro de un mismo usuario, o dentro de una misma instalación podemos tener diferentes usuarios para que, no sé, los propietarios, marido-mujer o marido-hijos, puedan ver lo que está pasando y determinar un poco los consumos que van a tener en cada caso. La plataforma nos permite ver en tiempo real el estado de la instalación, el resumen de lo que se ha generado durante el día de hoy o durante el último mes. Podemos ver el resumen o los que se ha generado y consumido desde que se ha puesto en marcha la instalación y movernos meses atrás o días atrás perfectamente. Tenemos un histórico donde vamos a poder la gráfica diaria de producción y consumos. Podemos movernos hacia atrás tanto días como meses como años. Lo podemos ver día, mes o año. Podemos ver hasta 40 días anteriores la gráfica completa y es posible hacer zoom para ver un punto en concreto, qué es lo que estaba pasando en ese momento o en esa hora en concreto. En la aplicación también se muestra la gráfica de ahorro por día, mes y año, los kilogramos de CO2 evitados de emitir a la atmósfera o la equivalencia en árboles plantados. Ya por último, hacer una referencia en cuanto a precios y en cuanto a garantía, que también es algo que ha surgido en los anteriores webinars. El equipo viene con 5 años de garantía por defecto y ampliable a 5 años más, 5 más 5, si el equipo se registra en la plataforma y se hace el registro ante Salicru. En cuanto a los precios, hemos conseguido, dentro de ese nivel de calidad, dentro de ese nivel de equipo que hemos venido mostrando, o hemos conseguido unos precios muy optimizados. Podemos ver, pues como ejemplos, el equipo de 2 kilovatios y un MPPT tiene un precio venta al público de 725 euros. El equipo de 3, 825 euros. Equipo de 5, 1075. Los equipos trifásicos, por ejemplo, un 5 kilovatios, 1.500 euros, o un 10 kilovatios, 1.850. Y los equipos inversores híbridos, 1.825 euros para el 3 kilovatios, 2.175 para el 5 kilovatios. Obviamente estos precios son precios de venta recomendado. Ahí a nivel instaladores tenéis los descuentos que contáis con toda la gama de productos Bornay, precios orientativos y posibilidad de modificar, sobre todo ahora mismo con tanta volatilidad que tenemos en cuanto a chips, componentes electrónicos, transportes y demás. En el caso de los equipos híbridos, como os decía, estarán disponibles a partir de junio-julio y bueno, por mi parte yo creo que nada más. Sí, lo tenía pensando en mente y se me había ido el santo al cielo. Los equipos híbridos, nada, saldrá. Nada más por mi parte en cuanto a la gama producto, precios y demás. Simplemente ahora os doy paso a posibles preguntas, posibles dudas que creo que habréis dejado en el chat y que por lo tanto vamos a pasar a contestar por parte de Sergio y por parte mía. Efectivamente, Juan de, han dejado aquí algunas preguntas. La primera la hacía Juan de, pero no sé si la habréis contestado ya, porque preguntaba si el equipo híbrido permite arrancar un generador, el híbrido. Correcto. Como decíamos, sí está previsto sí lleva el equipo el relé multifunción y por lo tanto sí va a poder arrancar el generador o activar un relé, vamos, una salida multifunción. Vale. Luego José Carlos Cansino nos preguntaba si en modo aislado la potencia de aislada está en función del voltaje de la batería. No tanto del voltaje, bueno, al final está relacionado porque obviamente si tenemos una limitación que son 30 amperios, pero hemos montado una batería de 100 voltios, la limitación nos da 100 por 30, 3.000 vatios. Sin embargo, si en vez de montar 2 módulos, que es lo que nos daría esos 100 voltios, montamos 4, el mismo equipo tendríamos 200 voltios que por 30 amperios nos daría una salida máxima de 6.000 vatios, con lo cual va en función de todo, ¿no? Esos 30 amperios y de la intensidad de batería que tengamos.
Muy bien, luego Juan de nos pregunta si permite la conexión de baterías de plomo. Sergio. Sergio, tienes el micro cerrado. Micro. Perdón, realmente no porque, claro, necesita un BMS, ¿no? para hacer el control de carga-descarga de batería, con lo cual no, están pensadas para baterías de ion litio de alto voltaje. Funcional en sí va a ser, es decir, al final si le metes una tensión en continua va a ser, lo que pasa es que vamos a perder todo el control de entre inversor y entre baterías, con lo cual queda la duda si algún valiente lo quiere hacer, pero realmente está pensado para litio, Sí, por el tema de no, comunicación. correcto. Desde fábrica no, o sea, el manual no llevará Plomo. no llevará plomo, vamos. Perfecto. Luego Sebastián también nos pregunta si inicialmente se puede instalar un híbrido sin batería y a futuro incluirla. Sí, Eso no, sí, sí. es lo que se me había olvidado a mí, que lo estaba dando la vuelta y yo digo, se me va el santo al cielo. Pregunta Sí, habitual, sí, hombre, sí. Esto lo podéis poner, que tenéis que tener en cuenta también que el sistema backup viene integrado ya en el inversor. Es importante porque no todas las marcas lo llevan integrado y que tenemos un backup, una posibilidad de salida de backup del 100% de la nominal. También es algo que tenéis que tener muy en cuenta, ya que no todo el mundo lo tiene. efectivamente. 100% de backup sin ningún tipo de accesorio. No tienes que añadir un interface, no tienes que meter un relé backup como otras marcas. Aquí el equipo es todo en uno. Entrada de continua de batería, entrada de continua de fotovoltaica y salida alterna hacia los consumos, salida alterna hacia la red y salida en backup. Todo en el mismo equipo. Perfecto. Luego también Carballeira nos pregunta si es necesario la instalación de baterías en los híbridos. Ah, bueno, ya está contestada, nada. No, efectivamente, ya lo hemos contestado. Jordi Montero nos pregunta si hay alguna opción de control de relés para configuraciones donde se quiera dar full backup a todas las cargas mediante la salida de backup. Muy buena pregunta. Ese es el Home Manager. Exactamente, eso, bueno, aprovecho para hacer un poco de publicidad comercial, de que, bueno, sí, estamos trabajando para un manager, ¿no? Que SLC Manager se llamará, Salicru Manager, para hacer toda esta gestión de backup, ¿no? Bueno, con un control de relés también, para poder accionarlos, ¿no? En caso de pérdida de grid y poder dar cobertura, pues, a todas las cargas de la vivienda. Hacer, digamos, un sistema totalmente inteligente. Será un Vale. accesorio que llegará a posteriori. Ok, también Jesús nos pregunta si los inversores están certificados según la orden TED 749-2020 de obligado cumplimiento para agosto de 2022. Bueno, esta es la NTS, ¿no? La 631 AB, modalidad AB, y sí, saldrá ya con esta normativa. Vale. Buena pregunta también. Y Carvalheira también nos pregunta si es compatible con las baterías de BID, HVS y HVM y si para un funcionamiento del backup es necesaria la batería. Bueno, la primera, de momento saldremos al mercado con compatibilidad con Pylontech y con nuestra marca, pero realmente la batería, vamos, se puede adaptar a cualquier batería de alto voltaje. Es un tema ya de sacar las certificaciones, ¿no? Y la compatibilidad, pero en principio no hay problema. Bueno, vamos a ver el mercado que nos pide y nos adaptaremos a él. Desde luego se está trabajando porque sea compatible con las dos. Con Pylontech ya lo es y con BID lo será, porque obviamente son las dos marcas principales del mercado. ¿Y para el funcionamiento del backup es necesario la batería? Se repite la misma pregunta. No es... Obviamente para el backup sí, si no hay batería no vas a tener backup, porque un backup sin batería no existe. Pero el equipo puede montarse paneles, equipo, inversor híbrido y la instalación sin necesidad de batería y es perfectamente funcional. Y añadir la batería posteriori cuando se quiera. Ok, y luego también Sebastián nos pregunta si con un BMS externo que controle el estado de las baterías sin comunicación con el inversor, él entiende que sí es posible instalar cualquier tipo de batería de litio, es decir, el BMS externo controla la carga y descarga, ¿sería posible con el híbrido? Eso es rizar un poco el rizo, ¿no? Al final la comunicación tiene que ser batería-inversor.
Sí. Porque lo que es el estado de batería, lo que es los amperios de descarga y demás, los está midiendo el BMS. Con lo cual, si inventamos un BMS, por ejemplo, me invento un BMS que conecte las baterías de plomo. Perfecto, pero ese BMS tiene que comunicar con el inversor, le tiene que decir estado de carga, le tiene que decir amperios de carga, descarga, etcétera, que es lo que se transmiten entre sí. Correcto, ¿no? Además que, bueno, el ser compatible con una marca te lo hace el BMS, ¿no? En sí. Con lo cual, bueno, todo lo que no esté certificado por nosotros y por la marca de fabricante, pues al final, bueno, serán pruebas que hará el usuario, ¿no? Pero no será un sistema certificado o homologado. Y luego Manuel Miquel nos pregunta si por favor, nos pide que si podemos aclarar la diferencia entre monitorización de 12 y de 24 horas. Pues mira, fácilmente, así a rasgos generales, la diferencia es que, bueno, en 12 horas tendrás todos los consumos, la curva de consumos y de generación, pero solo mientras haya tensión en corriente continua. O sea, se alimenta a corriente continua. Si es de noche o hay, bueno, el cielo está tan tapado, ¿no? Que no hay radiación, pues entonces no funcionará este sistema. Con un mínimo de corriente continua, pues va a funcionar porque, como hemos visto, la tensión de funcionamiento de los equipos es muy baja. Y entonces, bueno, la diferencia es esta, ¿no? Que con las 24 horas, pues sí que podrás ver sobre todo lo que es el consumo por la noche, porque al final la generación la tendrás en las dos opciones, tanto 12 horas como 24. Pero el consumo nocturno, pues en las 12 horas no será visible, puesto que la alimentación de los equipos se hace por la parte de continua. Efectivamente, al final es el inversor de conexión a red está en marcha siempre que tenemos radiación solar. Cuando no hay radiación solar, se para. Entonces, durante las horas que hay radiación solar y tensión mínima suficiente para que el inversor esté en marcha, el equipo monitoriza y manda todas las lecturas que se le estén dando, consumos, producción, etcétera. Cuando el equipo se para, deja de enviar lecturas, por lo tanto, es evidente de que como no estoy generando, no envío lecturas. Por lo tanto, lo que dejará de registrar es simplemente la parte de los consumos. Y bueno, esto no es una pregunta, es un agradecimiento, ¿no? Jordi Montero nos dice que muchas gracias, que es muy interesante y parece un equipo de primera división. Por Lo es, supuesto. lo es. Primera división y un equipo detrás también de primera división con dos empresas que al final, pues bueno, sumamos más de 100 años de historia. Creo que, bueno, será porque algo bueno habremos hecho o habrán hecho, ¿no? En el pasado y seguimos haciendo, por supuesto. Correcto. Y también Carballeira nos pregunta, de cara a la homologación para las empresas distribuidoras, por ejemplo, Unión Fenosa Distribución, ¿para cuándo los certificados de los inversores, así como de los equipos para vertido cero? Bueno, saldrán ya con todo, ¿eh? Saldrán, o sea, para la homologación está de, por ejemplo, Unión Fenosa, que lo que pide al final es justo la certificación que ya saldrá el equipo de saque. Y el certificado de la inyección cero, bueno, saldrán los equipos, sobre todo los de 15 kilovatios, saldrá ya con la inyección cero certificada, pero seguramente que el monofásico también, ¿eh? Al final ya hay algunas certificaciones, ya están algunas certificaciones en los equipos hasta 6 kilovatios, con lo cual en el momento salga al mercado ya sale con toda la certificación. Exacto. El vertido cero, vamos, no lo hemos considerado hasta ahora porque consideramos también que no es tan necesario en el sentido de que conforme tenemos la legislación actualmente, todos queremos registrar, todos queremos certificar nuestra instalación y por lo tanto, si podemos compensar de alguna manera esos excedentes, pues recibir esa 10 céntimos, 15, 20 que nos van a compensar, depende de compañías, ¿no? Por lo tanto, como el equipo hace vertido cero sin necesidad de certificado, es decir, es funcional, entendemos que esta funcionalidad es solamente para el tiempo que vamos a poder estar trabajando desde la instalación hasta la certificación. A continuación hay que liberarlo. Muy pocas son las instalaciones, sobre todo domésticas, que estén certificadas o dadas de alta como vertido cero. Aún así, como dice Sergio, estará también disponible.
Y también Julio César de Colombian Solar Systems nos pregunta si el inversor tiene algún mecanismo para evitar la reactiva desde el sistema. Esto, bueno, a ver, reactiva el sistema, al final el inversor 0,9, o sea, realmente no genera reactiva, ¿no? Entonces no es necesario. O sea, ahora si el sistema, si la instalación genera reactiva, pues claro, no es un problema digamos, del inversor en sí, con lo cual pues el equipo no lo lleva incluido. Similares consultas he visto yo en el pasado en el sentido de mi instalación está generando reactiva. Aquí lo que hago es modificar parámetros en el inversor para generar esa reactiva a la inversa, ¿no? Y que compense, que al final la reactiva sea cero, pero eso realmente no está pensado estos equipos para eso. Pero bueno, sí que tenemos, pues tenemos alguna opción de solucionarlo esto con un equipo, por ejemplo, un QV4, que también lo tenemos en nuestra gama de productos. Ya aprovecho. Efectivamente. Y refréscanos también el otro equipo para finales de línea, estabilizadores de tensión y demás. Correcto. Bueno, todos que estáis en el mundo de la fotovoltaica, seguro que os habéis encontrado en el problema de paradas no programadas del equipo a consecuencia de trabajar fuera de rango de tensión de normativa. Al final, la normativa actual nos dice que una tensión, un máximo, o sea, la tensión de trabajo de todos los inversores del mercado, pues no puede sobrepasar el 10% por encima de la nominal y el 15% por debajo. Si la tensión de red nos entra fuera de este rango, pues el inversor por normativa va a parar. Y entonces hay muchos casos, sobre todo en principios de línea, fuera de línea, que nos llaman, teníamos muchas incidencias de llamadas conforme estaba muy parado el inversor, ¿no? Y bueno, veíamos que era consecuencia de esto. Claro, muchos fabricantes dicen, bueno, me firmas un papel, yo te cambio los rangos de trabajo y ya está, bajo tu responsabilidad, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es, hemos sacado al mercado un estabilizador bidireccional que se llama VR Equinox, que es justo para esto, ¿no? Hacemos unos saltos o por encima o por debajo, depende si hay problemas de sobretensión o subtensión, o también tenemos un equipo que soluciona los dos problemas para que el inversor trabaje siempre dentro del rango de trabajo marcado por normativa y no nos pare. La verdad que está funcionando muy bien y creemos que no hay no hay ninguno en el mercado que sea así compatible con la fotovoltaica, ya que tiene que ser bidireccional. Y bueno, la verdad que está funcionando muy bien. Efectivamente, y creo recordar que además el inversor obviamente se nos va a parar, pero eso también puede traernos problemas a la casa, porque equipos que por baja tensión se nos pueda fastidiar la televisión, el frigorífico, etcétera, con lo cual eso también nos soluciona ese problema. Lo podemos tener solo para el inversor o para la instalación completa, la vivienda completa. Bueno, pues por el momento no hay ninguna pregunta más y bueno, queremos ser siempre muy puntuales, así que esperamos que hayáis conocido mejor el producto. Gracias Sergio por estar aquí, gracias Juan de por la exposición y bueno, ya a través de toda nuestra red comercial que todos conoceréis perfectamente, pues podéis resolver todas las dudas, cuestiones y demás que se os planteen. Así que muchas gracias por la asistencia y espero que este producto sea un éxito para todos nosotros. Muchísimas gracias a todos por la atención, a Bornay una vez más por confiar en nosotros y por esta webinar. Agradecer también a Sebastián, que veo que nos conoce como... Ese es de la casa. Sí, nos conoce muy bien. Sebastián es de la casa. Que bueno, que ha probado nuestros equipos y bueno, sabe lo que es Alicruz, ¿no? Que al final, pues bueno, tener un equipo técnico con más de 50 años de experiencia, pues bueno, aporta pues soluciones globales, ¿no? Así que gracias por Sebastián por probarnos y bueno, y la verdad una satisfacción ver que solucionamos los problemas. Muy bien.
Gracias a todos por la asistencia y bueno, ahora solo queda esperar pedidos. Correcto. Tenéis toda la red comercial a vuestra disposición. Cualquier duda, cualquier necesidad que podáis tener, nos la enviáis y perfectamente intentaremos atenderos. Muchas gracias a todos. Feliz semana a todos. Buenas Hasta tardes, luego. feliz semana. Chao. Chao, chao.